75, Cantaré la maravilla. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí. Como allá en el Calvario, Dios su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con
ustedes los domingos por la tarde, hermanos. Decidí estudiar con ustedes las diferencias entre los pactos. ¿Ok? ¿Recuerdan? La semana anterior, la semana que estuve aquí con ustedes, estudiamos la primera parte. Y voy a hablar un poco, brevemente, lo que vimos, si acaso se les ha olvidado, o si tenemos visitantes entre nosotros que quizás no tuvieron en aquel entonces, voy a repasar un poco. Pero después vamos a ver ahora la segunda clase, que vamos a estar estudiando sobre la diferencia entre los pactos. ¿Ok? La diferencia o las diferencias entre los pactos. Parte número 2. Y estuvimos viendo, voy a poner aquí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ok? Para que miremos la diferencia. Y luego poner una line aquí en el medio. ¿Qué les parece? Estuvimos viendo que el Antiguo Testamento es compuesto por lo básico, ¿verdad? 39 libros. 39, el Nuevo Testamento, 27 libros. ¿Ok? Y estuvimos viendo que en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 34, y versículos del 31 al 34, nos está dando a entender que había de venir un día cuando el Antiguo Testamento iba a ser quitado completamente. Vimos en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, que se menciona lo mismo. Jeremías es escrito por los años 600 antes de Cristo. Y claro, ¿verdad? Que el libro de Hebreos, más o menos como en los 60, después de Cristo. Vamos a poner aquí 60, ¿ok? Después de Cristo. Solo que miren la diferencia entre los años. Ya en el Antiguo Testamento ya se nos estaba mencionando que iba a haber un cambio. Entre todo esto, hermanos, tenemos que entender que existen 3 dispensaciones. La dispensación patriarcal, la dispensación mosaica, que se encuentran aquí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentran 2 dispensaciones. ¿Ok? 2 dispensaciones. Aquí se encuentra solamente una dispensación. Y esta es la dispensación cristiana, la patriarcal y la mosaica. Y miramos nosotros que en el Nuevo Testamento se encuentra solamente uno, que es la cristiana. Y esto va y concuerda con 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, que dicen los postreros días. Y claro, ¿verdad? Que todo esto cubre los 39 libros. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos 27 escritores. Aquí en el Nuevo tenemos 9 escritores. ¿Ok? Se los puede contar ahí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y claro que la mayor parte de aquí, ¿verdad? Son profetas. ¿Ok? Profetas inspirados por Dios. Y recuerde que Deuteronomio, capítulo 13, nos habla, y también Jeremías, capítulo 28, nos habla de que había de venir falsos profetas, solo que había también este problema en el Antiguo Testamento, pero la mayor parte de ellos fue escrito por profetas. Y esto concuerda, ¿verdad? Con lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Parece que el hermano Víctor citó esto de memoria, ¿verdad? En la clase o en esta mañana. Y aquí, pues miramos nosotros que la mayor parte de los escritores fueron apóstoles, no necesariamente, digo la mayor parte. Porque tenemos Lucas no fue un apóstol, ¿verdad? Fue un doctor. Colosenses capítulo 4, versículo 14 habla de esto. Pero esto lo viene a confirmar
Ya vimos en esta mañana Efesios capítulo 2, versículo 20, concerniente al fundamento, y también capítulo 4, versículo 11, que son los apóstoles y los profetas. Solo que eso fue lo que vimos la semana, bueno, cuando estuvimos estudiando la primera parte, ahí fue donde nos quedamos, y esto fue lo que estuvimos viendo concerniente al Antiguo y al Nuevo Testamento. Número 1, que iba a venir tiempo cuando iba a haber un cambio. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? Fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cumplió el Antiguo Testamento y lo llevó a la cruz y allí lo colgó siendo triunfante públicamente, y por lo tanto desde ese momento en adelante se empieza el Nuevo Testamento. Ahora, yo sé bien que algunos predicadores y hermanos han ahora levantado la enseñanza errónea que el Antiguo Testamento empieza en el libro de Hechos. Bueno, sí empieza en el libro de Hechos porque ahí empieza la iglesia, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos alrededor de los 50 y 60, solo que vienen a ser parte del Nuevo Testamento. La razón en por qué están incluidos en el Nuevo Testamento es porque se habla de la biografía de aquel testador que vino a derramar su sangre para establecer el Nuevo Testamento. Esto claramente lo miramos en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice que el testador tiene que morir, ¿verdad?, para establecerse el testamento. Parece que es Hebreos 9, sí, 9:15 dice, bueno, 9:16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Solo que se tiene que hablar la biografía. Y tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros libros sinópticos, porque hablan más o menos de las mismas cosas. El libro de Juan no es un libro sinóptico, sino que es un libro en donde se exalta la deidad de Jesucristo. Solo que vemos todo esto, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Pero vuelvo a repetir, Colosenses capítulo 2 y versículo empieza el 14 en adelante, ahí fue en donde se terminó el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 en adelante, considere pues lo que dice la palabra de Dios ahí. Colosenses capítulo 2 y versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nadie nos juzgue en comida. Ya comienza a hablar concerniente a las cosas del Antiguo Testamento. Pero el punto es que Jesucristo vino a exhibir públicamente el fin del Antiguo Testamento. Y entonces ponemos aquí, ¿verdad?, Éxodo capítulo 19, porque es cuando empieza, hasta Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Ok? Porque aquí es donde se empieza el Nuevo Testamento. Éxodo capítulo 19 hasta Colosenses capítulo 2 y versículo 14 y 16. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Estoy repitiendo lo que vimos la última vez que estuvimos juntos. Ok. Vamos ahora a ver otras diferencias. Ups. Ok. Otras diferencias en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es concerniente a los pecados. Ok. Pecados. Qué bonito se oye ese ruido, ¿verdad? El llorido de niños. Quiere decir que estamos creciendo.
el pecado, o pecadores, ¿verdad? O pecado, ¿verdad? Miramos nosotros de esta manera. Primeramente, miramos nosotros que los pecados en el Antiguo Testamento, hermanos, nunca fueron perdonados. Nunca fueron perdonados. Oh, yo creo que me está... Digo que nunca fueron perdonados y me dice mi esposa, dije, hijo, ya hice algo mal, yo creo. Es que no ve, hermanos. Eso me recuerda de un chiste, pero después se los platico, ¿ok? Ok, nunca fueron perdonados. Por ejemplo, miramos nosotros en el libro de Levítico, capítulo 1 al capítulo 7, que Jehová Dios da mandamientos en cómo debe el pueblo de Israel de traer sus ofrendas para que sus pecados puedan ser cubridos, ¿ok? Para que sus pecados puedan ser cubridos únicamente, pero no perdonados. Porque cuando usted lee el Levítico capítulo 16 y versículo del 1 en adelante, no voy a leer todo el capítulo, aquí está hablando sobre el día de expiación. Y el día de expiación se hacía cada año, hermanos. Y en cada año se tenía que sacrificar animales para cubrir los pecados del pueblo, cubrir los pecados del sacerdocio y para purificar el templo. Usted lee ahí en estos versículos, va a leer esto, ¿verdad? Que cuando el sacerdote o los sacerdotes empezaban el día de expiación, se hacía sacrificio primeramente para purificar el templo, el tabernáculo. Segundo, se hacían sacrificios para los sacerdotes, para que los sacerdotes pudieran entrar en el tabernáculo sin que Dios descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Para consumarlos. Y tercero, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, esto ocurría cada año. No se podían perdonar los pecados en el Antiguo Testamento. Esto concuerda con lo que dice Hebreos, capítulo 10 y versículo 4. Note lo que dice el autor en Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Dice lo siguiente, Hebreos, capítulo 10 y versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Nunca puede quitar los pecados. Está hablando del Antiguo Testamento. Ahora pues entendemos por qué Jeremías capítulo 2 y versículo 22, note lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice lo siguiente. Jeremías capítulo 2 y versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados o de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice o dijo Jehová el Señor. Nunca se quitó los pecados de la gente en el Antiguo Testamento. Entonces, cabe la pregunta, ¿hubo personas que se salvaron del Antiguo Testamento? Pues si usted lee Hebreos capítulo 11, se dará cuenta de que sí. Y la salvación de Dios dependió en la promesa que Jehová Dios les hizo a ellos. Ellos murieron creyendo en la promesa, y al morir creyendo en la promesa, ellos entonces ya estaban listos, preparados, para que cuando viniera lo perfecto de Dios, que es Jesucristo, ellos pudieran alcanzar la salvación. Y esto es lo que habla Hebreos capítulo 11 y versículo 39 y 40. Noten lo que dice Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, dice la palabra de Dios lo siguiente. Acuérdense que el capítulo 11 acaba de hablar de todo lo del Antiguo Testamento. Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que dedicaron su vida para Jehová Dios. Y dice el versículo 39, y todos estos de los cuales acaba de hablar, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
Pongan atención a eso. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. En otras palabras, la perfección, el perdón de pecados vino cuando ya Jesucristo derramó su sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre, entonces inmediatamente los pecados que fueron sobrepasados o que Dios miró por alto en el Antiguo Testamento fueron perdonados, porque ya Jesucristo derramó la sangre perfecta, limpia. Esto lo miramos nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Romanos, capítulo 3 y versículo 25, noten lo que el apóstol Pablo dice aquí, y le está hablando a judíos que creían en la ley y pensaban que por medio de la obediencia a la ley podían llegar a la perfección o el perdón de pecados. Pero el apóstol Pablo le dice aquí a los judíos lo siguiente, Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, y está hablando de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, pongan atención, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no los perdonó, pero los pasó por alto. Pasó por alto el pecado de David, pasó por alto varios otros pecados, pero ya cuando viene la sangre de Cristo Jesús, ya son completamente perdonados. Y esto es lo que miramos en el Nuevo Testamento, solo que en el Antiguo Testamento, las personas que quieren vivir bajo la ley del Antiguo Testamento nunca serán perfeccionados. Su pecado va a existir sobre ellos porque no hay nada que quite el pecado de ellos si se someten al Antiguo Testamento. Si se someten al Nuevo Testamento y están bajo Jesucristo, entonces ya van a estar bajo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto lo ha establecido Jesucristo. El nuevo pacto, como ya hemos visto, ¿verdad? Anteriormente, el antiguo pacto fue declarado solamente a los judíos. ¿Ok? Esto lo vimos en Éxodo capítulo 19, del 1 al 5. Lo vemos en Deuteronomios capítulo 5, versículos 1 y 2. Y lo vemos en Salmos capítulo 147, versículos 19 y 20. Y claro que hay otros versículos. Pero ya el nuevo pacto es para todo mundo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 26 y versículo 28. Capítulo 28, versículo 19. Marcos capítulo 16 y versículo 15 y 16. Y no los leo, hermanos, porque son pasajes básicos que usted y yo ya debemos de saber. Pero dice que es para todo el mundo, para todo el mundo. Y miramos nosotros que esto es pues lo que miramos nuestra mente. Solo que entonces, si la persona está aquí, bajo, sometida al Antiguo Testamento, sus pecados todavía están sobre ellos, porque la ley no perfecciona. Y esto era, hermanos, el problema que Pablo tenía con los judaizantes. El judaizante era un judío que no quería dejar ir a la ley mosaica. Y ellos, aunque fueron bautizados en Cristo Jesús, como dice Hechos capítulo 15, ellos se aferraban en decir, es necesario obedecer la ley de Moisés juntamente con la ley de Cristo para poder ser salvos. Y eso es mentira. No puede uno estar bajo la antigua ley y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ser salvo. El Nuevo Testamento es lo que salva. Las palabras de Cristo es lo que salva. Aquí sí hay perfección. Y hay perfección porque primeramente vemos a un testador perfecto. Este es Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo fue perfecto en todo sentido. Él vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Una vida que dice Hebreos capítulo 4 y versículo 15, una vida que vivió a nuestra semejanza como ser humano, porque Él tuvo cuerpo humano, pero que nunca pecó. El apóstol Pablo lo viene a declarar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice que Jesucristo
fue un hombre que vivió sin pecado. Y hay otros pasajes que nos habla también de esto. Jesucristo fue un hombre perfecto. Y esto es lo que Dios estaba buscando. Recuerde que en el Antiguo Testamento, la razón en por qué se usó el animal, porque el animal no tiene alma. No tiene alma. Por lo tanto, si no tiene alma, no hay conciencia, entonces no hay pecado. No hay pecado. Y la sangre del animal entonces se considera limpia, es pura. Pero no es suficiente para quitar el pecado del ser humano. Ya lo vemos aquí en Hebreos capítulo 10 y versículo 4. Pero Cristo entonces tuvo que demostrarse de una manera semejante. Una persona quien sí tuvo alma, Lucas capítulo 23 y versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿qué fue el paraíso? Hechos capítulo 2 versículo 27, el alma, dice Jesucristo, no dejarás mi alma en el Hades. De Jesucristo, Jesucristo tuvo alma. Por lo tanto, tuvo conciencia. Y todo esto, ¿verdad? A pesar de que tuvo alma y conciencia, permaneció perfecto en su manera de vivir. Una cosa que muchos de nosotros pensamos que no podemos vivir. Y Dios dice que sí podemos vivir. Pero para nosotros, hermanos, se lleva bastante trabajo. ¿Usted creen que fue fácil para Jesucristo? No fue fácil. Porque dice Hebreos 4:15 que pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo pudo hacerla y nosotros no la hicimos? Es que Jesucristo es Dios, tuvo el Espíritu de Dios. ¿Que no tenemos nosotros también el Espíritu? Dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que no mora el Espíritu Santo en vosotros. Y claro que ya sabemos cómo, ¿verdad? Pero también, todo. Somos parte, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice que somos parte de la naturaleza divina. ¿No entendemos esos conceptos? Y claro, ¿verdad? Que pecamos, sí. Por eso tenemos que tener cuidado. Y en donde tenemos dificultad es en la disciplina nuestra, mental, nuestra disciplina. Disciplinar nuestros ojos, nuestros pensamientos, etc. En eso tenemos dificultad. Luchamos todos los días para llegar, pero Jesucristo fue un hombre perfecto. Entonces, si fue un hombre perfecto, eso quiere decir que su ley también fue perfecta. Porque la ley de Jesucristo, como vimos en esta mañana, no procede de Él, sino que viene del Padre. Lo que Jesucristo vino a enseñar, lo que Jesucristo vino a comunicar, es solamente la palabra del Padre. Y la palabra del Padre, noten lo que dice Proverbios 30 y versículo 5. La palabra de Dios, Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Dónde estás? 30, aquí está. 30, versículo 5. Toda la palabra de Dios, considere bien lo que dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Y Salmos 19, versículo 7, dice lo siguiente concerniente a la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Y si acaso usted va a Deuteronomios capítulo 34, o es 32, déjeme ver. Deuteronomios capítulo 30 es 32. 32 y versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Solo que todo esto, hermano, apunta, ¿verdad?, a Jesucristo. Jesucristo es perfecto. Y claro que cuando leemos textos como Santiago, capítulo 1, versículo 25, a la perfecta ley de Jesucristo, el mismo Santiago lo declara. Entonces,
Jesucristo fue perfecto. La ley de Él fue perfecta. Y el sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Es decir, aceptable sacrificio. Aceptado por Dios su Padre. Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en ese versículo vemos varias cosas. Número 1, cuando menciona la palabra cordero quiere decir el cordero sacrificial. Es lo que iba a ser sacrificado para quitar el pecado y que iba a derramar su sangre para quitar el pecado. Solo que entonces miramos nosotros perfecto hombre, perfecta ley, perfecto sacrificio. Y cuando usted y yo venimos a ser bautizados en Él, ¿qué va a resultar esto? Perfección. Va a resultar perfección. Yo y usted, al ser bautizados, vamos a resucitar a una persona perfecta. En el sentido, ¿verdad?, de que mis pecados son quitados. En el sentido de que el Espíritu Santo ya está en mí y me habrá de ayudar en mi proceso de santificación. Claro, no quiere decir, ¿verdad?, que no voy a pecar de ese punto en adelante, porque la posibilidad existe. Acá no había esto, aquí en el Nuevo Testamento sí lo existe, concerniente a los pecados. Por eso dice el escritor Lucas en Hechos capítulo 4, versículo 13, no hay ningún nombre bajo el cielo, ¿verdad?, en quien se ha dado, en el cual se pueda encontrar perfección. ¿Únicamente en quién? En Jesucristo. Pero para que tengamos perfección y perdón de pecados, tenemos que estar en Cristo. Y la única manera en cómo estamos en Cristo es por medio del bautismo. Porque en el bautismo venimos nosotros a semejar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que habla Romanos capítulo 6. Y cuando yo pase por eso, simbólicamente, entonces miramos nosotros que vengo a resucitar a una nueva criatura. Y ya conocemos los pasajes. Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dio vida estando en nuestras transgresiones y pecados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Que después de que hagamos todo eso, somos nuevas criaturas. Solo que esta es la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento concerniente a los pecados. ¿Pregunta o comentario, hermanos? Sí, hermano. ¿Si acaso qué? No entiendo su pregunta. En el Nuevo Testamento somos muertos en Cristo Jesús, pero en el Antiguo Testamento no somos muertos en nadie. Nadie. Nomás la sangre de Cristo, nomás la sangre de los animales era sacrificada y se rociaba en el tabernáculo. Es todo lo que se hacía. La sangre de Cristo Jesús. Ya. ¿Hermana? Ellos no aplican, el que no acepta a Cristo no aplica al Antiguo Testamento porque vivimos en el Nuevo. Correcto. That's what it says. Ya. Y recuerden que el Antiguo Testamento, hermano, el Antiguo Testamento nos declaraba que iba a venir ¿quién? La simiente. Génesis capítulo que es 12, versículo 7, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7, está prometiendo Jehová Dios a Abraham que un día va a venir la simiente de Abraham. Y claro que en el Nuevo Testamento entendemos, porque es lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 17, ¿verdad? De las generaciones que se llevó a cabo desde este punto a Jesucristo. Dice que fueron, ¿qué? 42, algo así. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que está hablando de Jesucristo. Solo que el Antiguo Testamento está apuntando
hacia Jesucristo. Y es interesante que el Nuevo Testamento también apunta hacia Jesucristo, de que habrá ¿qué? De regresar. Tenemos textos, Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, se acercan los ángeles con los apóstoles y los apóstoles están mirando hacia el cielo y Jesucristo se viene a desaparecer en las nubes y los ángeles dicen, así como lo han visto, ¿qué? Regresará. Y el último versículo de Apocalipsis capítulo 22, me parece que es el último o el penúltimo, dice, ven, pronto, ven. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Lo que es interesante que el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, pero con el propósito y el fin, ¿verdad?, para perdonar los pecados. El Nuevo Testamento apunta hacia Jesucristo para que regrese. ¿Con qué propósito? De venir a levantar ¿a qué? A su exnovia, a su esposa. ¿Que es quién? La iglesia. Nosotros, mientras, tenemos que permanecer irreprensibles en espíritu, en cuerpo y en alma. Es lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, hasta que venga Jesucristo. Y el luego segunda de Pedro capítulo 3 dice, si acaso Jesucristo va a venir y este mundo se va a acabar, dice, entonces tenemos que permanecer en una vida ¿qué? Santa y piadosa. Versículo que 11, 12 por ahí, ¿verdad? Solo que esto es el propósito nuestro. Y esa es la diferencia del Antiguo Testamento. Promesa, y aquí se cumple la promesa. Gálatas, Génesis 2 es cumplido con Gálatas capítulo 3 y versículos que es 15 y 16. En tu simiente. Hermano, por eso ahí Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es, ¿verdad?, mediador de un mejor pacto, dice, que estará establecido sobre mejores promesas, porque ciertamente si es el primero, ¿verdad?, fuera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y los defectos los estamos viendo. Es lo que es el propósito de mi clase, de que miremos los defectos, hermano, del Antiguo Testamento. Aquí miramos nosotros que no hay ningún defecto. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Solo que la persona que quiera vivir bajo el Antiguo Testamento, hay imperfecciones. Y nunca habrá de ser salvo. Nunca. Pero aquí sí hay perfección. Entonces, si Cristo fue perfecto, la ley fue perfecta, el sacrificio fue perfecto, lo que resulta de todo esto es perfección. Y cuando yo me vengo a morir juntamente con Cristo y vengo a resucitar, soy una persona perfecta. La iglesia de Cristo es perfecta. En el Antiguo Testamento miramos nosotros el tabernáculo que representa la iglesia. ¿Era solamente qué? Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Note lo que dice. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, porque se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las cosas del Antiguo Testamento era solamente una sombra. Solo que el tabernáculo vino a representar a la iglesia. ¿Quiénes son los sacerdotes del Nuevo Testamento? Nosotros. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes son los que ofrecen los sacrificios ahora en la iglesia? Nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Traerle qué? ¿Sacrificios de qué? De labios. Y hay otros tipos de sacrificios. ¿Quién es el que entra al lugar santísimo? Es Cristo, nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5. Cristo ya entró al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre. En el Antiguo Testamento no estaba sentado a la diestra del Padre, aquí está sentado a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Es nuestro abogado, 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, tendréis ¿qué? Abogado para con nosotros. La sangre de Cristo Jesús aún nos cubre cuando pecamos y nos arrepentimos. Si yo peco y me vengo a arrepentir, entonces la sangre de Cristo me cubre. Jesucristo está respaldando
y le está comunicando al Padre, este es nuestro hijo. Sí ha pecado, pero ha pedido perdón y tenemos que perdonarlo. Esta es la diferencia que miramos aquí, ¿verdad? Y claro que otra diferencia es concerniente a la adoración. Y ya no vamos a tener tiempo de ver esto, hermano. La adoración. Noten que ha cambiado drásticamente. La adoración del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo la describe en Colosenses capítulo 2 y versículo que es 15 en adelante. Los ritos que había ahí, el sábado, la nueva luna, etcétera, etcétera. Todo eso ahí lo puede leer. Pero aquí la adoración, ya miramos nosotros que se describe en Hechos, capítulo ¿qué? 2, versículo 42. Ya son 5 elementos de la adoración cristiana. ¿A cuáles son? La oración, la predicación, los cantos, la cena del Señor y la ofrenda. 5, es todo. 5. Es lo que envuelve la adoración cristiana. Y acá había ofrendas voluntarias, había el diezmo, y bueno, para que cuando uno acabara con la ofrenda, hermanos, estamos hablando de un 50 a 60% aquí en el Antiguo Testamento. Uno dice, bueno, el diezmo no era el único diezmo, nomás el diezmo. Era el diezmo de cierta cosa. Pero cuando usted lee Levítico capítulo 27, los últimos versículos, noten que Jehová Dios está pidiendo el diezmo de varias cosas. Y usted multiplica eso, llega a 30%. Y luego la ofrenda voluntaria. Aquí dice que el dador alegre, ¿verdad? Y aquí dice 1 Corintios capítulo 16, según que hayamos prosperado. Y es interesante, ¿verdad? La persona que se convierta de las denominaciones a la iglesia de Cristo, algunos de ellos no siguen dando el diezmo, sino que le rebajan. Acá están bien tercos, de aquí llegan, ¿verdad? Y como que ya hay más flexibilidad. Pero la cosa es de que Dios exige que demos nosotros conforme hayan sido prosperados. Y que debemos de dar, ¿verdad? Liberalmente. Es solamente un punto. Pero las oraciones, acá las oraciones, hermanos, ¿quién las daba únicamente? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, y ahí estaba la mesa de propiciación, ¿verdad? Y ahí Jehová Dios se manifestaba. Cuando David quería hacer algo y que necesitaba la aprobación de Dios, ¿con quién iba? Con el sumo sacerdote, para que le pidiera a Dios qué es lo que tenía que hacer. Acá era diferente. Aquí las oraciones ya son ¿qué? 1 Juan capítulo 5 y versículo 14, son individual, ya podemos ir a Dios. Podemos clamarle a Abba Padre, a Dios. Ya tenemos este privilegio de poder hablar con Dios continuamente al momento que uno quiera. Se levanta a la 1 de la mañana, puede hablarle a Dios. No tiene que hablarle al sumo sacerdote. Entonces podemos orar a Dios. Solo que todo esto, ¿verdad? La predicación, la palabra del Señor, acá, ¿quién es la que la leía al pueblo? ¿Recuerdan Esdras? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Y me acuerdo yo cuando yo pertenecía a la religión universal, me acuerdo que se paraban enfrente y decían que era pecado leer la Biblia. Nosotros quienes tenemos más tiempo, ¿verdad?, en este mundo, recuerden esas frases de los sacerdotes. No lean la Biblia porque es pecado mortal. Yo varias veces oí al sacerdote, ¿verdad?, decir esas palabras. Y no es pecado mortal. Es pecado que van a visitar otras iglesias. ¿Recuerdan? Y no es pecado. Bueno, si van y visitan a denominaciones durante el culto de oración, entonces uno tiene que pensarla. Porque tenemos que reunirnos con la iglesia cada ¿qué? Media de la semana.
Solo que todo esto, hermanos, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias en los alimentos de adoración también. Y claro, ¿verdad? Que hoy en día ya a estos alimentos se le está añadiendo innovaciones. Innovaciones. Y ahora el cristiano quiere cantar y el cristiano quiere orar y sentir un ritmo, ¿verdad? Ya el cristiano también quiere dedicar a bebés, como lo hacen las denominaciones. Ya el cristiano también, ¿verdad? Cuando algo de interés y todo, en vez de decir amén, como dice la palabra del Señor, esas son innovaciones. ¿Saben ustedes también que le han innovado a la cena del Señor? La cena del Señor ya no se administra en los domingos, sino que ahora lo hacen unos el sábado en la tarde, para que ya estén preparados, para que el domingo ya no tengan que ir. Ya se le ha cambiado el jugo de la vid por otras cosas. Solo que hay innovaciones que se está haciendo sutilmente, hermano, dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que levantarnos y hablar en contra de todo esto. Porque si no, al rato vamos a ser una de las denominaciones con todo lo que se lleva a cabo. Los instrumentos musicales, hermano, que los servicios están bien aburridos. Yo quiero por lo menos mover el cuerpo cada en cuando, ¿me entiendes? Oye, no hay ninguna autorización en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento concerniente a eso, hermano. Sí, hermano, también el Nuevo Testamento requiere que hagamos todo decentemente. Bien, con orden, correcto. ¿Se imaginan ustedes aquí las tamboras, la guitarra y todo? No, hombre, hasta los sordos van a oír, hermanos. Bien fuerte, pero como que no tenemos aprobado, ¿verdad? Bueno, el tiempo se me acabó, hermanos, quizás. Así es, así es. Pero no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento, hermanos, de todo esto. Pues el tiempo ya me terminó y estas son las dos clases que quería compartir con ustedes. Dios mediante, empezaremos algo diferente el próximo mes de junio con la aprobación de los ancianos y ya entonces estaremos estudiando otro tema. Pero por lo pronto, en esta tarde, si acaso hay alguien que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús y quiere entregar su vida, estamos listos y preparados para hacerlo, para ayudarle, para que pueda cumplir con su deber espiritual. Si entre nosotros se encuentran hermanos o hermanas que necesiten las oraciones de la congregación, que quieran restaurarse con el Señor, que quieran dedicarse con el Señor, que se ha dado cuenta que está viviendo una vida mediocre, vida cristiana, mediocre, de apatía, y quiere volver a iniciar ese fuego, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que venga a arder, que venga a demostrarse el fuego que él en un tiempo miró en el apóstol Pablo y lo quiere comenzar a hacer hoy, pidiendo la oración de la congregación, le invitamos que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. El mundo no es mi hogar. Número 128. Si estamos listos, cantemos. La senda ancha de camino.